Vamos a orar rapidito. Vamos a orar para comenzar. Señor, te agradezco, Padre, por estar aquí, porque nos das la oportunidad de poder venir, Señor, y encontrarnos con tu palabra. Y ciertamente la palabra de hoy va a ser una palabra muy dura, pero buena, Señor. Al final de cuentas, de mucho provecho cuando tenemos esta carne, Señor, para nuestro espíritu, para que sea alimentado. Hoy te pido, Padre, que vengamos con esta hambre de querer saborear, de querer disfrutar y de querer saciar a nuestro espíritu, Señor. Eso es lo que te pido. Bendícenos, Padre, ayúdanos con tu Santo Espíritu y que no haya ninguna distracción en este momento, más bien todos estemos enfocados en aprender de ti. En Cristo Jesús. Amén. Ay, familia, qué alegría es verlos conectados. Qué alegría es tener aquí también a mis hermanos frente a mí. Vamos a Hebreos capítulo 6. Búsquenlo por allá, por favor. Hebreos capítulo 6. Clase número 6. La próxima clase ya estamos a la mitad. Por mencionar un poco de su tarea, muchos de ustedes me pusieron allá la tribu de José y la tribu de Leví, junto con las demás. Y en lugar de ponerme las tribus de Israel, me pusieron los hijos de Israel. Y eso no fue lo que pedí. Los hijos de Israel se incluye a José, ¿verdad? Porque José es el soñador. Y Leví también es uno de los hijos de... Y las tribus de Israel son 12 más Leví. Claro, hay una tribu que se llama Leví. Son los levitas. Pero acuérdense que ellos no tuvieron tierra. Ellos en realidad no iban a vivir en una tierra específica, sino que iban a estar en todas partes porque ellos eran los servidores de Dios, iban a ser los sacerdotes de cada nación, de cada tribu, de cada pueblo. Entonces, ¿cuáles eran las otras dos? Si José no contaba y Leví no contaba, ¿cuáles eran las otras dos tribus? Bueno, los hijos de José se llamaron Efraín y Manasés, ¿verdad? Ellos también fueron tomados como las tribus de Israel. Entonces, ahí son 10 de los hijos de Israel, más 2 de sus nietos, digamos, y conformaron las 12 tribus, las 12 ciudades o naciones o como estados para nosotros serían de Israel, ¿verdad? Esto solo te va a servir de conocimiento, pero es bueno al final de cuentas aprender. Habiendo dicho esto, acuérdense que terminamos el capítulo 5, desde el capítulo 5, versículo 11, terminamos con una exhortación. ¿Se acuerdan que le llamamos la tercera gran exhortación que tiene este libro? Y les dije desde la semana pasada que iba a abarcar también el capítulo 6 entero, esta exhortación. El autor de Hebreos dijo literalmente, acerca de esto tenemos mucho que decir, acerca del sacerdocio de Melquisedec. Y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Y aquí él mismo hace una desviación de lo que viene diciendo para enseñar, para exhortar a sus oyentes. ¿A qué? ¿A qué fue la exhortación? ¿Se acuerdan? A la madurez espiritual, ¿verdad? A que dejen la lechita, como hablando una analogía, como si fueran bebés, y vayan a la carnita, el alimento sólido, para poder disfrutar. El caso del sacerdocio de Melquisedec era alimento sólido. Son unas lecciones bastante profundas que una persona que todavía quiere tomar lechita no va a poder comprender. Entonces, por eso el autor de Hebreos se toma este espacio para exhortarnos, para animarnos a avanzar hacia la perfección, como lo vamos a ver, para avanzar hacia la madurez en Cristo Jesús. Y entonces, es en esta misma desviación que hizo para darnos esta exhortación que nos encontramos acá en Hebreos 6, del 1 en adelante. ¿Ok? Aquí continuamos la exhortación. Voy a leer del versículo 1 al 3. Pero sepas que en este capítulo se encuentra uno de los pasajes más controversiales de toda la Escritura. ¿Okay? Pero vamos a comenzar con el versículo 1 al 3. ¿Ya estamos allá? Dice, por tanto,
dejando ya los rudimentos, ¿se acuerdan que hablamos de estos rudimentos como las bases? Dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Ahorita el autor de Hebreos nos exhortó y nos dio un par de cachetadas muy buenas en la semana pasada, ¿no? Y nos dejó así como, o sea, todo esto nos vino a decir, pero no se trata solamente de mostrar en lo que estás mal, sino de mostrar la solución también, que eso es lo que viene hablando a partir de este versículo. Eso es la exhortación. Si solo me enfocara yo en las cosas que estás mal, a eso se le llama condenación. Pero exhortación tiene el carácter de animar a la persona, de mostrar una solución al problema que estamos viendo. Citando a nuestro Señor Jesucristo, si tú ves la paja en el ojo de tu hermano, no le vas a decir solamente, qué bruto eres porque te dejaste que te entrara una paja. Eso sería incorrecto, ¿verdad? Le dices, hermano, tienes una paja en tu ojo, permíteme ayudarte a sacarla. Y le soplas allá abajo, siempre hacemos eso. Pero de eso se trata la exhortación, se trata de animar, se trata de consolar, se trata de ayudar a nuestros hermanos a buscar la solución al problema. ¿Y cuál es esta? Dice, vamos adelante a la perfección. La palabra perfección, la palabra teleiotes, que viene de madurez, no sin errores, pero sí maduros. Como papás, no esperas que tu hijo no cometa ningún error en la vida, pero que sí sea maduro, ¿no? Que llegue a una etapa de independencia, de madurez, de adultez, donde tú puedas estar tranquilo también de que tu hijo, pues ahí va, ¿no? No esperas que sea completamente perfecto y sin errores, porque sabes que eso es fantasía, eso es imposible. O el autor de Hebreos no está hablando, imagínense que hablara de sin errores, ninguno podría alcanzar esta meta. Está hablando más bien de una madurez espiritual, como lo venimos viendo en el capítulo anterior. Los rudimentos, los fundamentos, lo básico. Un edificio, familia, no se puede quedar solamente en el fundamento. Tiene que crecer, tiene que seguir siendo edificado. Entonces, estos rudimentos que estamos hablando, este fundamento del que estamos hablando, tenemos que entenderlo en el contexto. ¿A quién fue escrita la carta de los Hebreos? A los Hebreos, ¿verdad? Entonces, está hablando de rudimentos, pero de la religión judía, porque acuérdense que la religión judía fue la base de donde los primeros creyentes surgieron. Nuestro mismo Señor Jesucristo dijo que Él no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Eso fue la base de nuestra fe incluso. Por eso todavía guardamos y aprendemos del Antiguo Testamento. Eso fue lo básico. De ahí surge el cristianismo, de la religión judía. Y esos rudimentos que aparecen acá son rudimentos de hebreos, de la religión judía para los hebreos, que sirvieron como un fundamento. Acuérdense que Jesús dice, Juan 1:11, que a los suyos vino a los judíos, pero los judíos no lo recibieron, y ahí es donde estamos nosotros, ¿verdad? No debían quedarse ellos en la religión judía, sino avanzar a la perfección, ¿verdad? Eso es lo que le está diciendo. No se queden solamente con estos rudimentos, porque estamos hablando de las cosas básicas. ¿Y qué dice? El arrepentimiento de las muertas, fe en Dios. Bautismo, imposición de manos. No sé si ustedes piensan en las cosas básicas de tu fe y piensas en la imposición de manos. Yo creo que no, ¿verdad? De hecho, en el ladrillo por ladrillo no incluimos un capítulo que se llama la imposición de las manos. Pero esto era algo muy significativo en la religión judía y ahorita se los voy a explicar. Entonces, vamos a ver estos rudimentos. Primero, el arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios. Los vamos a unir estos dos. Porque
Jesús, Juan el Bautista, los profetas en el Antiguo Testamento también, hablaron siempre en contra de los judíos que solo se dedicaban a hacer obras muertas, que hacían obras religiosas, en los fariseos, que solo se enfocaban en las apariencias, en mostrarse piadosos, en mostrarse religiosos, en miren cómo yo voy a orar en esta esquina y me pongo aquí mi cosa esta, que ellos se ponían a orar a cierta hora para que todos lo vean, y hasta algunos tocaban trompeta cuando iban a dar ahí su diezmo. Esto es obras muertas, obras de la religión, obras que incluso si no lo hicieras hipócritamente, sabemos que nuestras obras no nos van a salvar. Efesios 2:8 y 9, ¿verdad? Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Isaías 64:6 dice que nuestras justicias, lo mejor de ti, lo que tú puedas sacar, dice que son como trapos de inmundicia delante de Dios. Entonces, obviamente tiene que haber un arrepentimiento por tus intentos de agradar a Dios en tus propias bases, en tus propias fuerzas. Y por eso, a la fe en Dios no se trata de obras, sino de fe en Dios. Es un cambio, ¿se acuerdan? Arrepentimiento de estar dirigiéndome a esta parte y hacer un cambio de 180 grados y dirigirme a esa parte. Por eso, me arrepiento de mis obras muertas, pero me dirijo hacia mi fe en Dios. Es una o la otra, o es por obras o es por gracia, no se pueden las dos. Eso dice Pablo. Entonces, el primer rudimento de nuestra fe que compartimos con el cristianismo, ¿verdad?, es saber que nuestras obras no son suficientes, sino la única obra suficiente delante de Dios es la obra de Jesucristo en la cruz. Amén. Amén. El segundo rudimento que dice el autor de Hebreos es el bautismo. Pero no pienses, familia, en el bautismo como nosotros lo practicamos hoy en día, porque aquí la palabra bautismo, de hecho, es una palabra diferente a la que siempre se utiliza en la Biblia para referirse a nuestros bautizos. Esta palabra en realidad significa el lavamiento, porque había un ritualismo, un ritual que se practicaba para purificarse a sí mismos. Esto obviamente ya no es necesario, por eso el autor de Hebreos le está diciendo, dejen estas cosas que sirvieron, porque quien entendía que a través del lavamiento se iba a purificar, van a entender muy bien cuando el autor les diga que a través de la sangre de Jesucristo somos purificados todos. Por eso es un rudimento, que esto te sirva para aprender esto otro que es la perfección. Que esto que hacían ellos para purificarse, para estar bien externamente, es lo mismo que ahora aplicamos 1 Juan 1:9, que dice que si confesamos nuestros pecados, Jesús, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahí está el lavamiento que tú y yo practicamos el día de hoy. De hecho, el mismo bautismo que nosotros practicamos como cristianos representa eso también, que pasamos de muerte a vida, ¿verdad? La resurrección, la sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Tercer rudimento, la imposición de las manos. Antes de que pienses en alguien poniéndole la mano a otra persona, esto es en realidad otro ritualismo. Ya ven cómo se trata de los rudimentos de la base judía, de la base de la fe judía, y no de la base de la fe cristiana. Este ritual que se hacía es cuando el sacerdote agarraba el cordero y le ponía las manos para de alguna manera transferirle todos los pecados del pueblo a ese cordero, y posteriormente sacrificar al cordero, porque la paga del pecado es muerte, y entonces ahí queda saldada la deuda, ¿verdad? Están limpios de su pecado. ¿Pero es un rudimento que va a servir para algo? Claro que sí. El mismo Juan el Bautista en Juan 1:29 dijo, es aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, obviamente, esto sirve de algo, porque sabían los judíos que el Cordero, el sacrificio del Cordero iba a ser suficiente para el perdón de sus pecados. Y más adelante nos va a explicar el autor de Hebreos cómo
el Cordero, que es Cristo Jesús, entregó su propia sangre delante del Padre para el perdón de nuestros pecados. Imagínense entonces a los judíos que leyendo estas cosas todavía deciden ir a sacrificar corderos por sus pecados. Eso es lo que les está diciendo el autor. Les está diciendo, dejen ya ese ritualismo y vámonos hacia la perfección. Cuarto rudimento, fundamento de la fe judía es la resurrección de los muertos, ¿verdad? Pues esto simplemente significa la vida después de la muerte. Como los judíos también creían, aunque habían unos, como la secta de los saduceos, que no creían en la resurrección. Ellos creían que solo había esta vida. Siendo judíos no creían en la resurrección. Está un poco raro, pero habían. Pero eso significa, los judíos, un judío normal, digamos, creía en la resurrección de los muertos. Sabía que un día ellos iban a ser resucitados, tener vida. También sirve de algo, pues claro, porque ahora nosotros sabemos que tenemos vida eterna. Colosenses 1:18, de hecho, dice de Jesús que es el primogénito entre los muertos, ¿verdad? Jesús, con su resurrección, nos dio vida a nosotros para que, como dice Juan 11:26-27, corrobórenlo, que dice que aunque el que cree en él, aunque esté muerto, vivirá. Yo, Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Y el último de los rudimentos es el juicio eterno, según el autor de verdad. ¿Qué rudimentos? Pero sí, ya se dieron cuenta que sí son las bases de la fe judía, ¿ya viste? Porque si pensamos en la fe cristiana, pues como que no pondríamos estas cosas, ¿verdad? Entonces, el juicio eterno, que pues es simple y sencillamente que va a haber un juicio después de la muerte. De hecho, dice Hebreos 9:27, que de la manera que está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. O sea, va a haber un juicio. Para nosotros los cristianos no se nos va a enjuiciar para ver si somos inocentes o culpables, si vamos al cielo o al infierno, porque eso ya lo pagó Jesús. Nosotros tenemos asegurado el cielo, porque no se trata de nosotros y nuestra justicia, sino de Jesucristo. Pero sí también va a haber un juicio para nosotros para ver qué hiciste con lo que el Señor te dio, ¿verdad? La parábola de los talentos, por ejemplo. ¿Qué hiciste con lo que el Señor te hizo? Y ahí es donde se van a repartir las coronas, etcétera, etcétera. Pero esto mismo también lo creen los judíos y por lo mismo les habla de este rudimento. Ahora, todas estas son enseñanzas y prácticas judías. Hay que entender una cosa. El Nuevo Testamento es una ley, ¿verdad? Una regla que dijimos. El Nuevo Testamento tiene primacía sobre el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, por lo tanto, ¿queda obsoleto? Para nada. Absolutamente no. La Escritura dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. Toda es útil. Pero es que estos capítulos a mí me pesan mucho. A ti te pesarán mucho leerlos, pero eso no los hace inútiles. Son útiles todos los capítulos que tiene la Escritura. Lo que pasa es que tenemos que interpretar lo que dice el Antiguo Testamento a través del Nuevo Testamento. Si el Antiguo Testamento, por ejemplo, se dice que se tiene que sacrificar los corderos y te da las reglas de cómo se tiene que hacer, ¿lo vamos a practicar? No, porque en el Nuevo Testamento nos dice que nuestro cordero es Jesucristo. Ya no hace falta hacer esos ritualismos. Ya ven cómo así es como se aplica, que el Antiguo Testamento lo dice, pero se tiene que ver corroborado o filtrado a través del Nuevo Testamento. Entonces, aunque todas estas son enseñanzas y prácticas judías, tiene que pasar también por el filtro de lo que dice el Nuevo Testamento, lo que dice ahora nuestra fe. Si pensáramos en nuestros rudimentos, en los rudimentos de la fe cristiana, ¿cuáles serían? Por ejemplo, la fe y las obras creo que también es algo que tenemos que entender. Básico de básico. Tus obras no sirven. Tus obras no sirven para tu salvación.
Tus obras muestran que eres algo, como dice Santiago. Una fe verdadera es una fe que obra, pero no te sirven para tu salvación. La salvación es solamente por gracia. Otro rudimento que me parecería importante es la salvación por gracia. Una salvación segura, que no se pierde. Otro rudimento que me parecería importante es el Evangelio de Jesucristo, que vino, dejó todo, ¿verdad? Se hizo hombre, hizo su ministerio, murió, resucitó, ¿verdad? Ascendió al cielo. Eso es una cosa básica de saber. Otro rudimento básico, la comunión personal con Dios, que debemos, personal y continua con Dios, ¿no? Se trata de una relación personal. Un rudimento más puede ser el cuerpo de Cristo, saber que somos la iglesia de Dios. Y eso conlleva las cosas prácticas, como congregarnos, como ayudarnos, sobrellevar las cargas unos de los otros, por entender que somos el cuerpo de Cristo, se me hace lo más básico, etcétera, ¿no? La oración, la palabra de Dios y todas esas demás cosas que ya sabemos que están implícitas. Pero eso es lo básico de lo básico, pues de nuestra fe es básico. Y yo te hago la pregunta, ¿tú ya entiendes estos rudimentos? Porque si tú ya entiendes estos rudimentos, hay dos pasos que tomar. Número 1, enséñalo a otros. Como hablamos la vez pasada. Debiendo ser ya maestros, les dijo Hebreos en Hebreos 5:12. Ustedes ya tienen que ser maestros porque ya se sabe lo básico. Entonces, si tú ya te sabes estas cosas, ¿qué estás esperando para enseñárselo a otros? Y número 2 también, continúa avanzando. Si ya te sabes lo básico, continúa cosas que ya no sean tan básicas. Si ya sabes matemáticas, continúa matemáticas avanzadas, pues. Continúa álgebra, geometría, no sé cuáles serían los siguientes pasos, pero me entiendes. Si ya cursaste el primer grado, pues muévete al segundo. Eso es lo que te digo. Y vaya que Hebreos nos están enseñando cosas que a lo mejor no son tan básicas y nos están exhortando y haciendo crecer en nuestra fe. ¿Se han dado cuenta de eso? Han habido muchas enseñanzas que tú dices, esto ni de chiste me lo sabía, ¿no? ¿Cómo que el angelito de la guarda no se le tiene que rezar? Pues no, porque ya entendimos que Jesús es superior a los ángeles, ¿verdad? Es superior a los ángeles. Y que en cierto punto tú y yo incluso somos superiores a los ángeles. Que los ángeles están a nuestro servicio. No se peleen conmigo, lo dice la Biblia. Entonces, no es, ojo familia, no es dejarlos atrás olvidados, sino partir desde ellos hacia la meta. Hay una gran diferencia. No es que ya no vamos a volver a hablar del Evangelio de Jesucristo. De hecho, el Evangelio de Cristo es el punto central, el eje central de toda nuestra fe, al cual recurrimos siempre, pero partimos de allá a seguir avanzando. No es que los dejamos olvidados, sino que vamos avanzando. ¿Sí? ¿Claro? Capichi. Ahora sí. 4 al 6. Los versículos difíciles para una persona que solo lee así por leer. Estos versículos, familia, yo sé que tú leíste el capítulo 6, de que ya sabes cuáles son estos versículos. Pero siento que estos versículos va a ser nuestra porción de bistec que ahorita nos vamos a echar. ¿Ok? Este es un bistec de ¿cuánto? ¿Cómo se llaman los? Angus. Sí, un Angus, pero no, de 500 libras, ¿no? No, 500 libras es demasiado. Bueno, media libra. ¿Cómo se dice? Un cuarto de libra, media libra, ¿no? Así se dice. Pero esto va a ser nuestro bistecote, ¿no? Sería hasta de 1 libra, siento yo, porque va a estar potente. Sabroso, pero potente. De esas comidas que te quedas tan saciado que hasta te sientes mal.
Así va a ser la exhortación. Miren cómo dice el 4:6. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Antes de que empecemos a analizar esto, tengo que decirte que la Biblia es un libro que se tiene que estudiar en su contexto. Por eso estamos yendo versículo por versículo, para que vayamos entendiendo todo conforme nos lo va explicando el autor de Hebreos. Este pasaje es conocido como uno de los pasajes favoritos del diablo. Pero un buen análisis va a contradecir lo que el enemigo intenta enseñarnos a través de este pasaje. Hay otra regla en la interpretación, así como vimos que el Nuevo Testamento tiene primacía sobre el Antiguo Testamento. También hay esta regla que dice que la Biblia interpreta la Biblia. Y una cosa que ya nos quedó clara de otros estudios, y creo que también lo hemos dejado claro en el estudio de Hebreos, es que la salvación no se pierde. La salvación es un regalo. La salvación la tenemos segura. De hecho, este mismo capítulo nos va a decir que tenemos una segura y firme ancla del alma, ¿no? No podría ser segura si aquí se está enseñando que hay una posibilidad de perderla. Entonces hay que entender las cosas en su contexto. Si no está hablando entonces de que la salvación se pierde, para ti y para mí, ¿de qué está hablando? Mira, si tú temes caer en estas cosas para que ya no tengas salvación, definitivamente este pasaje no te está hablando a ti. Porque las personas a las que se está refiriendo el autor de Hebreos, ni temor tienen de que su salvación se pierda. Así que si tu corazón dice, ¿qué tal si yo me equivoco y la riego y por eso el Señor ya... entonces créeme que no te está hablando a ti. O que no se está refiriendo. Sí, ahora, esto es lo que dice, y te lo quiero explicar antes de que lo estudiemos para que vayamos fluyendo un poquito. Que los que conocen el Evangelio han probado y practicado sus verdades y aún así deciden regresar a su religión, en este caso judía, ya no van a regresar, ya no se les va a volver a iluminar. Eso es a lo que está diciendo el autor de Hebreos. Ahora déjame desglosarte esto. No que no perdieron nada, sino más bien que nunca lo obtuvieron. No perdieron nada, sino más bien que ellos decidieron rechazarlo por completo. Dice que es imposible que vuelvan al camino de la verdad. Eso es lo que está diciendo. ¿Ok? Entonces, a través de esto quiero destacar algunos de las partes importantes de este pasaje, porque dice que es imposible que los que una vez fueron iluminados, vamos a partir de allá. Cuando la Biblia habla de iluminados, normalmente, la mayoría de las veces, y sobre todo en el Nuevo Testamento, se refiere a entendimiento. Por ejemplo, Efesios 1:8 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, ¿ya saben? Entonces, iluminados quiere decir literalmente que estaban así y que fueron así, se les presentó, ¿verdad? Se agarraron, o sea, se les puso la luz enfrente, entendieron el mensaje del Evangelio. Eso es a lo que se refiere. Ya no pueden excusarse en la ignorancia, porque ahora conocen, sabían lo que debían hacer y lo rechazaron. Familia, para muchos la luz de Jesucristo es molesta, porque les revela sus porquerías. Para muchos, de hecho Juan 3, si no nos quedáramos en el 16 y avanzáramos a lo que dice después, el versículo 19 dice que esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Estas personas fueron iluminados, la luz vino al mundo, pero amaron más sus tinieblas. Estas son las personas a las que se refiere el autor de Hebreos. Que llegó la luz y no, me fastidia, y rechazaron.
el Evangelio. Para no simplemente rechazar por rechazar, sino que nos dice que estaban ahí. Como dice Juan también. Estaban entre nosotros, pero no eran de nosotros. ¿No? Estaban allá. Fueron iluminados, entendieron el mensaje y por eso estaban allá. Porque habían entendido el mensaje. Dice también más adelante que gustaron del don celestial. Énfasis en gustar del don celestial. Nuestro don celestial, nuestra salvación, es Jesucristo. La vida que ahora tenemos en Jesucristo. Ellos gustaron de Jesucristo. No es lo mismo gustar que comer. ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces, yo creo que el autor de Hebreos fue muy intencional porque esta palabra gustar lo va a repetir varias veces. Fue muy intencional al ponernos la palabra gustaron. ¿Ok? Te voy a poner un ejemplo. Dice la Biblia que el Señor, estando en la cruz, no tomó vino, ¿no? Dice que cuando le dieron agua combinada con hiel, él la probó y dijo que no la iba a tomar. Si probar y tomar fueran lo mismo, entonces técnicamente Jesús habría tomado lo que la Biblia dice que no tomó. Pero dice que solo la probó. ¿Me entienden? Entonces es lo mismo que está aplicando acá, que gustaron el don celestial, pero que no lo comieron. Jesús dijo en Juan 6, por decirte alguno, el 35, que es el más famoso. Y dijo, yo soy el pan de vida, el que comiere de mi carne y bebiere de mi sangre, ¿verdad? Esto es lo que no hicieron ellos. Ellos solo probaron. Ellos no comieron, no tenían a Cristo en su interior. Solo lo probaron, pues. Sí se van haciendo énfasis correctamente, ¿verdad? No fueron uno con Cristo. Vieron la luz, pero la luz no fue parte de ellos. Pero es que eso no suena posible. Mateo 7:21, nos lo sabemos, ¿no? Que en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre. ¿Ven cómo sí es posible? Gustaron, pero no comieron. Estaban allá, participaron, pero no eran parte de. Son dos cosas diferentes. Participar y ser parte. Vamos a seguir avanzando, porque dice que fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Esto es terrible. Imagínate ser partícipe del Espíritu Santo y aún así rechazarlo. Pero cuando dice que participaron del Espíritu Santo, ¿cómo decir vieron a Dios y no lo siguieron? Escucharon su voz, Hebreos 3:15, y endurecieron sus corazones. Pero no quedó duda de que sí escucharon su voz. Acuérdense que la obra del Espíritu Santo no solamente es venir a vivir en nosotros. Él desde antes de venir a vivir con nosotros, nos convence de justicia, juicio y pecado, ¿no? Él nos convence. Entonces imagínate a personas que los convenció, pero que no lo dejaban entrar. Fueron partícipes del Espíritu Santo, pero no fueron uno con él. Siguiendo avanzando, dice que asimismo gustaron, ya vieron otra vez, de la buena palabra de Dios. La palabra no les faltó a estas personas. Y ojo, quiero hacer un énfasis en que el autor de Hebreos está hablando no creo que sea tercera persona, pero que está hablando a ellos. Ellos gustaron, ¿ya vieron? No está hablando de nosotros, no está hablando de ustedes, está hablando de ellos, está hablando de un grupo aparte. Creo que este es un muy buen argumento para entender que no se trata de los verdaderos creyentes. Pero dice que gustaron de la buena palabra de Dios. Es que la palabra en sí es ofensiva. No todos soportan esta espada. Ya nos habló Hebreos 4 de que es una palabra
y dijimos que era como un bisturí. Bueno, estas personas recibieron el diagnóstico, pero rechazaron la operación del cirujano. ¿Sí me entienden? Después, otra cosa que gustaron, dice que es de los poderes del siglo venidero. Aquí sí, no pueden recibir dones y operaciones y manifestaciones del Espíritu porque deberían ser creyentes para eso. Repito, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios. Apartados de mí, hacedores de maldad, que nunca os conocí. Entonces, sí es posible gustar de los poderes del siglo venidero y no ser creyente, pues no ser salvo. ¿Es posible participar de los milagros y ser inconverso? Pues estas personas lo hicieron. Israel en el desierto vio los milagros. Se abrió el mar, el maná, todos los milagros que ya hemos hablado varias veces. Las personas con Jesús, la alimentación de los 5,000. ¿Me entienden? ¿Es posible ver esos milagros y no convertirse? Claro que es posible. Razón por la cual yo le doy gracias a Dios que los milagros hoy en día sean menos. Porque así los que no ven y creen son más. O sea, es mejor. Ahora sí que no es ver para creer, sino creer para ver. Pero bueno, continuamos con la exhortación y dice, y recayeron. Y yo creo que esta palabra es la que más me convence de que no estamos hablando de nosotros como creyentes, sino más bien de un grupo diferente, los lobos rapaces vestidos de ovejas entre el rebaño del Señor. Recayeron habla de apostasía. ¿Saben qué es apostatar? ¿Saben qué es la apostasía? La apostasía, y esa es una definición que siempre uso, por lo tanto espero que ya te la estés memorizando. La apostasía es el abandono en la fe. Ustedes saben que me gusta hacerles definiciones simples porque a mí también me ayuda a recordarlo y espero que ustedes también. La apostasía es el abandono de la fe. Pero es el abandono voluntario, es ir en contra de Cristo, intencionalmente. Y como en la Reina Valera se utiliza la palabra recaer, podemos pensar en que simplemente tropezaron, pero no es así. El verbo original griego habla de un abandono, habla de un rechazo, habla de ser intencional en ir al otro lado. Y les quiero leer algo que leí en un comentario que estaba estudiando para hacer esta clase acerca de la apostasía. Es un poco largo, así que escúchenme bien, por favor. Pero esto lo dijo William MacDonald y me gustó muchísimo, así que tal cual se los voy a leer. Dice, los apóstatas son personas que oyen el Evangelio, hacen una profesión de ser cristianos, se identifican con la iglesia cristiana y luego abandonan su profesión de fe. Repudian a Cristo de manera decisiva, abandonan la comunión cristiana y toman sus puestos con los enemigos del Señor Jesucristo. La apostasía es un pecado que pueden cometer solo los incrédulos, no por los que son engañados, sino por los que a sabiendas, voluntariamente y de modo malicioso, se revuelven contra el Señor. Vamos entendiendo. No se debería confundir con el pecado del incrédulo normal que escucha el Evangelio, pero que no hace nada acerca de ello. Por ejemplo, un hombre puede dejar de responder a Cristo después de repetidas invitaciones del Espíritu Santo, pero no es un apóstata. Puede aún ser salvo si se encomienda al Salvador. Naturalmente, si muere en incredulidad, está perdido para siempre, pero no pierde la posibilidad en tanto que pueda poner su fe en el Señor. O sea, una persona que escucha el Evangelio y no responde correctamente al Evangelio, no es un apóstata. Porque apostatar es estar y abandonarlo. ¿Ok? Esta persona simplemente rechaza a Cristo. Al final de cuentas, no es algo, pero no es apostasía. ¿Ok?
La apostasía no debe confundirse tampoco con la recaída espiritual. Un verdadero creyente puede apartarse mucho de Cristo. Por el pecado se quebranta su comunión con Dios. Puede incluso llegar al punto en que ya no es más reconocido como cristiano, pero puede ser restaurado a una plena comunión en cuanto confiesa y abandona su pecado. ¿Verdad? Y familia, para mi vergüenza, yo he pasado por eso. Yo he pasado por eso, de alejarme del Señor y permitir que mi pecado rompa mi comunión con Cristo, pero por pura gracia y misericordia de Dios, me convenció de mi pecado y me hizo venir a Él otra vez. Eso no me hace un apóstata, ¿me entienden? Voy a seguir avanzando. La apostasía incluso no es lo mismo que el pecado imperdonable citado en los evangelios. Aquello fue el pecado de atribuir los milagros del Señor Jesús al príncipe de los demonios. Sus milagros fueron realmente llevados a cabo por el poder del Espíritu Santo. Atribuirlos al diablo era lo mismo que blasfemar contra el Espíritu Santo. Implicaba que el Espíritu Santo era el diablo. O sea, esto es una blasfemia. Jesús dijo que un pecado así no podía ser perdonado, ni en aquel siglo ni en el venidero. La apostasía es similar a la blasfemia contra el Espíritu Santo, en que es un pecado eterno, pero aquí acaba la semejanza. Creo que la apostasía es lo mismo que el pecado de muerte que menciona 1 Juan 5:16. Juan estaba escribiendo acerca de personas que habían profesado ser creyentes y que habían participado en las actividades de las iglesias locales, habían absorbido la falsa enseñanza de los gnósticos y habían dejado la comunión cristiana en hostilidad. Su apartamiento deliberado indicaba que en verdad nunca habían nacido de nuevo. Al negar abiertamente que Jesús es el Cristo, habían cometido pecado para muerte y era inútil orar por su restauración. Algunos fervientes cristianos se angustian cuando leen Hebreos 6 y pasajes similares. Satanás emplea de manera especial estos versículos para sacudir al creyente que tiene dificultades físicas, mentales o emocionales. Temen entonces que han caído de Cristo y que no tienen esperanza de restauración. Se angustian pensando que han llegado más allá del punto de redención. El hecho de que tengas esta preocupación acerca de ellos es evidencia concluyente de que no son apóstatas. Un apóstata no tendría ningún temor así. Repudiaría a Cristo de manera insolente. Si el pecado de apostasía no se aplica a creyentes, ¿a quiénes se aplica en nuestros días? Se aplica, por ejemplo, a un joven que haga profesión de fe en Cristo y que parece que anda de manera espléndida durante un tiempo, pero que luego algo sucede en su vida. Quizás experimenta una acerba persecución, quizás cae en pecado de inmoralidad, quizás se va a la universidad y es sacudido por los argumentos anticristianos de los profesores ateos. Con pleno conocimiento de la verdad, se aparta deliberadamente de ella, renuncia plenamente a Cristo y de manera virulenta pisotea todas las doctrinas sagradas y fundamentos fundamentales de la fe cristiana. La Biblia dice que es imposible restaurar a tal persona al arrepentimiento y la experiencia corrobora la Biblia. Hemos conocido a muchos que han apostatado de Cristo, pero nunca hemos conocido a uno de ellos que volviese a Él. Al aproximarnos al final de esta edad, podemos esperar una marea creciente de apostasía, como lo dicen otros pasajes. Por ello, la advertencia en contra de este apartamiento se hace más pertinente con cada día que transcurre. Hasta se me fueron las personas cuando le estaba hablando de la apostasía. Solo quedó mi esposo. Comprendemos entonces de lo que se refiere a este pasaje, la apostasía. No se preocupen, de aquí todo va a ir más rápido. Entonces, hay una diferencia, familia, entre fallar y recaer. Hay una diferencia abismal. Incluso entre caer y recaer, ¿me entienden? Hay una diferencia. Porque uno es un error que uno comete. Uno es un tropiezo que uno comete. Pero la apostasía es irte para el otro lado. Es apartarse de Cristo completamente y voluntariamente, deliberadamente. Eso es apostasía. Y a ello se refiere Hebreos 6, 4 al 6. ¿Amén? Amén. ¿Estamos bien entonces? 。
Así que no se preocupen, no está hablando de ustedes. Pero si estás temeroso porque estás en algún pecado, de una vez te digo que tienes que arrepentirte y venir a la comunión con Cristo, porque ese pecado va a ser una barrera entre tu Dios y tú. Avancemos. Versículos 7 y 8 dice, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemado. Y esto me hace corroborar que no está hablando de nosotros. Esa es una analogía muy buena que yo pienso que es clave para nuestro entendimiento e interpretación. En esta analogía, la tierra son las personas. ¿Ok? La tierra son las personas. La lluvia es todo lo dicho anteriormente. Gustar del don celestial, participar del Espíritu, gustar la buena palabra de Dios, los poderes de este siglo, que ser iluminados. Esa es la lluvia. ¿Ok? Cada una de las gotas es una de estas cosas, ¿me entienden? Es la lluvia que viene de parte de Dios. Y las plantas que surgen es el corazón del hombre. ¿Sí? Entonces, el corazón que recibe la lluvia da fruto del Señor. Juan 15:5 dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Y de hecho, Juan 15 desde el 1 empieza a decir que Dios, el Padre, es el labrador. Para que nosotros podamos dar frutos, como dice este pasaje, necesitamos estar sí o sí ligados a Cristo. Si no da fruto, es porque no está ligado a Cristo. Por eso dice Jesús, apartados de mí nada podéis hacer. Entonces, el corazón apóstata también recibió la lluvia, pero sacó su porquería. Sacaron espinos. ¿Y qué hace el labrador con los espinos? Dice este pasaje. Exactamente, los quema. Y yo creo que nadie culpa al granjero por quemar a los espinos. Es simplemente lo que se tiene que hacer. Y eso es lo mismo que le va a pasar a los apóstatas. Van a ser quemados en el infierno. Versículos 9 al 12. Dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, esto es lo que, por lo cual, aquí te va otro argumento. Está hablando de todo esto. Y dice, pero a vosotros. Ahora sí, ya les estoy hablando a ustedes. Ahí está hablando de ellos, pero ahora les hablo a ustedes. Oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, esto sí, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado de su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. El autor ya los había llamado hermanos. Es imposible que la exhortación anterior sea para los salvos, sino más bien para los indecisos, para los apóstatas. Aquí te van 4 rasgos entonces de la persona madura, porque acuérdense que estamos en una exhortación en la cual el autor nos está animando a la madurez espiritual. Y entonces, cuando nos anima a la madurez espiritual, nos da 4 rasgos, 4 características de las personas que tienen madurez espiritual. Número 1, que obra para el Señor, ¿verdad? Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado en su nombre. Obra para el Señor. Número 2, sirve a los santos, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Entonces sirve a los santos. Y ojo, estas 2 características de la persona madura, que obra para Dios y que sirve a los santos, son cosas que Dios no los va a olvidar. Y que cuando estemos allá con Él, nos va a recompensar. No aquí, familia,
No hay de que si yo hago esto por mi hermano, me va a llegar un carrito nuevo. Así no funciona. Pero sin lugar a dudas, Dios no va a olvidar lo que hacemos para Él y para sus santos. Número 3, persevera hasta el fin. Una persona madura persevera hasta el fin. Porque dice que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza. La perseverancia es una muestra de que la esperanza está en Él, ¿entienden? Hay una meta por delante. Número 4, no son perezosos, sino imitadores. Las personas, los creyentes maduros, no son perezosos, sino imitadores. ¿Cómo lo dice el siguiente pasaje? No os sacáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Cuando fallamos en lo anterior, o sea, en perseverar hasta el fin, es cuando nos volvemos perezosos. Porque la perseverancia habla de seguir haciendo, seguir haciendo, seguir haciendo. Entonces, cuando dejamos de hacer, nos volvemos perezosos. A veces ponemos nuestra mirada en el aplauso de la gente y es ahí cuando nos desanimamos. Pero acuérdense que Dios es el que no va a olvidar y que va a recompensar en su tiempo. Humillaos pues bajo la poderosa mano del Señor y Él os exaltará cuando fuere tiempo, dice la Escritura. 13 al 18. ¿Alguien lo quiere leer? Por favor. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, no por él, por sí mismo, diciendo, es cierto que me deseas con la me multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa, porque los hombres ciertamente fueron por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los que de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por todas las cosas inmutables, Por dos cosas. por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Nomás por si alguien no sabe, asir es agarrar. Asir soy yo. Asir es agarrar. Pero bueno, qué pasaje, de verdad. Tiempo nos va a faltar, pero nos acaba de decir que no seamos perezosos sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia alcanzaron las promesas. Y nos da un ejemplo a nosotros imitar. ¿Cuál es este ejemplo? Abraham. Abraham es el ejemplo que dice que debemos imitar. Y fíjense que Abraham no tuvo una fe perfecta, ni tampoco tuvo una paciencia perfecta, pero tuvo fe y paciencia. ¿No? Ciertamente tuvo defectos, y podríamos tardarnos aquí un montón hablando de sus defectos, pero perseveró en su promesa y la alcanzó por esa perseverancia. En la espera es que somos atacados. Y somos atacados con desánimo, tentaciones, dudas, cuando estamos esperando. Pero es que la espera ha sido una escuela, un curso obligatorio en la escuela de Dios, ¿me entienden? Abraham, de la promesa que está hablando acá de su hijo Isaac, esperó 25 años. Moisés esperó 40 años antes de que el Señor lo llamara. Josué esperó 40 años en el desierto vagando antes de que pudiera entrar a la tierra prometida. Jesús esperó 30 años antes de que iniciara su ministerio. Santiago 1:4
nos dice, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales. Ojo, perfectos ahí es la misma palabra, teleios, es maduros. La paciencia entonces nos va a llevar a la madurez. Dicho de otra forma, la escuela de la paciencia te lleva a la madurez. Así que, familia, si Dios te está haciendo esperar, tienes que saber que valdrá la pena. Hebreos 6:15 es de mis versículos favoritos de la Biblia. Y dice, habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Y aquí está hablando de Abraham. Pero es que esto lo vuelve a decir el autor de Hebreos, pero aplicado a nosotros. Y lo dice Hebreos 10:35 y 36. Más adelante dice, no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. O sea que asimismo como Abraham, con fe y perseverancia y paciencia, alcanzó su promesa, asimismo tú estás esperando, con fe, paciencia y perseverancia, alcanzarás la promesa. Y la frase que no es mía, pero que ya todos la saben, el caracol, ¿verdad? Con paciencia y perseverancia, el caracol llegó al arca. Eso lo dijo Charles Spurgeon. Pero es así. Ahora, habla del juramento y todo esto, porque en Génesis 22, 16 y 17, Dios se comprometió a cumplir la promesa. Y esto me lleva a que, o sea, cuando Dios se comprometió a cumplir la promesa, quiere decir que el cumplimiento está asegurado, ¿no? La promesa que Dios da es una promesa segura. Y familia, hay promesas de todo tipo. Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Habla de la provisión diaria. Mateo 28:20, y aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Romanos 8:38-39, que dice que por lo demás, ni la muerte, ni los ángeles, ni lo porvenir, ni lo presente, y nada nos apartará del amor de Dios. Es una promesa preciosa. Romanos 8:28, ¿no? Que para los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Tenemos promesas, y como Dios da esta promesa, dice más adelante que es imposible que Dios mienta. A lo mejor la política, los políticos nos han enseñado a desconfiar. A lo mejor los papás, que luego se vuelven mentirosos en lo que dicen, nos han enseñado a desconfiar. Pero con Dios es imposible que Él mienta, dice la Escritura. Este pasaje es precioso porque nos dice una verdad que ya la sabemos, pero nos cuesta entender, y que la manera en que lo dice nos va a hacer recapacitar esto. Es imposible que Dios mienta. Te lo tienes que decir. Es imposible que Dios mienta. Él me dijo que me va a proveer. Por lo tanto, me va a proveer. Él dijo que esto que estoy pasando va a obrar para mi bien. Por lo tanto, va a obrar para mi bien. Él me dijo que puedo tener gozo en medio de mis pruebas. Por lo tanto, hay alguna manera en que yo me pueda regocijar en esto. Porque es imposible que Dios mienta. Las promesas que tenemos en Cristo son 100% seguras que se van a cumplir. No es a ver si te portas bien, no es a ver si, no depende de nada más que de Dios. Y adivina qué, Dios es imposible que mienta. Entonces tenemos promesas seguras con Él. Y nos dice que hay dos cosas inmutables de las que se viene hablando. Número uno es la palabra de Dios, sus promesas. Es inmutable, o sea, no se va a mover. Una vez dicho, así se va a mantener hasta el final. Él prometió, por ejemplo, que la tierra pasará, pero su palabra permanecerá. Y han habido sucesos históricos tratando de eliminar la Biblia, y aún así tú y yo la tenemos. Es el único libro que ha permanecido y perdurado por tantos
siglos y siglos y siglos. Y así como en la Biblia se dan todas las demás promesas. Entonces la primera cosa inmutable es la palabra de Dios, sus promesas. Número 2, tu juramento. Y esto me encanta porque Dios no tenía que jurarlo, pero para demostrarle a Abraham, juró. Y cuando se hace juramento, se hace con alguien mayor que yo. Por eso siempre, cuando hacíamos juramentos, decíamos, te lo juro por Dios, te lo juro por el cielo, te lo juro por mi mamacita. Porque juramos por cosas más grandes que nosotros. Y Dios dice, no habiendo nada más grande que Él, juró por sí mismo. Dijo, lo juro por mí mismo, para asegurarnos. Y eso es lo que te dice a ti también. Yo no sé qué problema estás pasando y perdóname por desviarme de Hebreos. Pero te aseguro que no hay problema más grande que Dios. Entonces, Él va a cumplir su promesa. Muy bien. Una de esas promesas es que nuestra salvación está segura. En Él. Así que dice acá que tenemos el consuelo y la esperanza delante de nosotros. Y vamos a hablar de esto, pero voy a terminar con los versículos 19 y 20 para que ya vayamos a la conclusión. Dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Bueno, familia. Aquí el autor de Hebreos da 4 analogías de nuestra seguridad en Cristo. ¿Ok? 4 analogías. Y lo vamos a ver súper rápido. Número 1, la ciudad de refugio. Son 4 analogías de nuestra seguridad en Cristo. 4 analogías de nuestra seguridad en Cristo. Número 1, ciudades de refugio. ¿Ok? Si quieres investigar más sobre las ciudades de refugio, están en Números capítulo 35. Ahí están establecidas, que cualquiera que cometiere pecado puede correr a la ciudad de refugio y va a estar protegido mientras esté en la ciudad de refugio. Eran ciudades que estaban puestas en todo Israel para proteger a los pecadores. Pero dice en el versículo 18 al final, los que hemos acudido para asirnos, ¿no? ¿Accedido, cómo dice? Sí. Acudido. Los que hemos acudido para asirnos de la esperanza. Y eso está hablando de la ciudad de refugio, está hablando de que huimos de algo y accedemos a ese otro algo para esperanza. Literalmente el autor está hablando de las ciudades de refugio. Ciudades al que el pecador podía huir y quedaba totalmente protegido. Cristo es nuestra ciudad de refugio. Es la ciudad de refugio de todo el que accede a Él. Los apóstatas estaban parados frente a la ciudad y se fueron creyendo que ellos se podían proteger a sí mismos. Solo dentro de las fronteras de la ciudad tenemos protección. Por eso el Señor hace tanto énfasis en que busquemos su voluntad, porque a través de hacer su voluntad, a través de obedecer lo que el Señor nos pide, es que estamos protegidos. ¿Cuándo es cuando nos desprotegemos? Cuando vamos fuera, cuando hacemos nuestra propia voluntad, cuando pecamos. Es que nos pasan las cosas. Pero dentro de sus límites estamos protegidos. Segunda analogía, el ancla para el alma. El que dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. El ancla no es para ser echada en las arenas movedizas de este mundo, sino que está asegurada en Cristo. Ahí es donde tenemos ancla segura. El barco debe aferrarse al ancla
así como nosotros debemos aferrarnos a Jesucristo, a la esperanza que tenemos en Él. Nosotros estamos anclados arriba en el cielo. Y paradójicamente, nuestra ancla nos hace avanzar, ¿no? Pero seguramente. Y una cosa más de esta analogía que me parece muy preciosa. El ancla no siempre se ve, pero te hace estar seguro que tenemos una segura y firme ancla. A lo mejor esta ancla no siempre va a ser evidente en tu vida, pero está ahí. Y si está ahí, tienes seguridad, tienes esperanza. Número 3. El precursor en el santuario. Precursor en el santuario. Literalmente, Cristo no solo como representante delante de Dios nuestro, sino como precursor. Y que sea precursor nos habla de 3 cosas, y se los voy a decir súper rápido. Si no las anotan, perdónenme, lo ven en el video, ¿sí? Número 1, anunció nuestra futura llegada allá. Él cuando entró, vienen mis hermanos detrás mío. ¿Se acuerdan que así nos dijo el autor de Hebreos que nos llama? Número 2, tomó posesión de las glorias del cielo a nuestro favor. Porque la palabra precursor es un término militar, como aquel que va primero y conquista, o explora, y toma la posesión. Es un precursor. Y en Efesios 4.8 dice que Él llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto es una referencia a cuando agarraban un botín y lo repartían entre sus hombres. Y el Señor fue lo que hizo, tomó posesión y nos lo dio. Ahora nosotros no solamente gustamos del don celestial, sino que lo comemos, lo tenemos entre nosotros. Y número 3, fue ahí para darnos la bienvenida a nuestra llegada. Para cuando lleguemos, Él nos reciba. Él es nuestro precursor. Qué hermoso. Y fue el precursor en el santuario. ¿Se acuerdan que el santuario era esta parte donde el sacerdote tenía comunión con Dios? Bueno, fue nuestro precursor ahí se quedó, en esa comunión eterna para llevarnos a nosotros a ese lugar, en donde ahí nos vamos a quedar para siempre. La analogía número 4, como sumo sacerdote. ¿Ok? Sumo sacerdote. Y esta más que analogía es literalmente, porque Jesús es nuestro sumo sacerdote. Pero de esto vamos a hablar más en el siguiente capítulo, porque en eso se enfoca el capítulo 7. Solo voy a decir, como termina este pasaje, que fue hecho sumo sacerdote para siempre. Su eterno sacerdocio garantiza nuestra eterna salvación. Él no va a dejar de ser nuestro sacerdote, por lo tanto no vamos a dejar de tener salvación. Y aquí es donde conecta otra vez con lo que estaba diciendo en el capítulo 5, el sacerdocio de Melquisedec, lo cual vamos a ver. Como que esta dirección dijo, sí, cierto, se trata de esto, entonces regresó y vamos a ver en el capítulo 7 acerca de el sacerdocio en Melquisedec. Pero si se dan cuenta, las 4 analogías de nuestra seguridad es una persona, que ese es Cristo Jesús. La familia, tú no vas a tener seguridad, sino solamente en Cristo Jesús. ¿Amén? Amén. Entonces nos tocó de todo en esta exhortación. Nos tocó sentirnos así medios golpeados, nos sentó así como que, de eso se trata, nos sentó sentirnos así como consolados, y al final termina como toda exhortación tiene que terminar siempre, con un ánimo, con esperanza, con confort. Entonces, pues qué hermoso el capítulo 6 de Hebreos, muchas enseñanzas importantes. Y aunque no avanzamos en nada de Cristo es mejor que, o Cristo es mayor a, o alguna exhortación, en realidad avanzamos en el entendimiento de estas cosas para que nos quede la convicción de seguir avanzando en nuestra madurez espiritual. Pero bueno, vamos a orar
y terminamos, ¿ok? Señor Jesús, yo sé que hablamos de muchas cosas y yo sé que esto puede ser como un bombardeo de información, pero mi fe y esperanza están puestas en ti, en que mi familia que escuchó esto va a recibir tu palabra en forma de lo que tú crees que ellos necesitan, Señor. Si crees que alguien aquí necesita exhortación, esto les ha sacudido. Si alguien de aquí necesita consuelo, estoy seguro que esta esperanza ha llegado a ellos. Si alguien de aquí necesita ser atravesado con la espada del Espíritu, estoy seguro que ya está herido. Señor, yo te pido que tu palabra no regrese a ti vacía, sino que el propósito por la cual la escuchamos el día de hoy se cumpla. Y yo sé que así va a ser, porque esa es una promesa y es imposible que tú nos mientas, Señor. Así que te pido por mis hermanos, te pido para que siempre anhelemos seguir perseverando. Y ahorita que ya es la clase número 6, que a lo mejor algunos están tentados a no escuchar, a no querer avanzar, a no querer terminar. Que esta exhortación les sirva para perseverar hasta el final. Te lo pido, Padre Santo, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Puedes detenerle ya? Familia, yo sé que nos tardamos por